Y tengan todos de nuevo, ¿verdad? Y todas muy buenas noches. Estamos en la unidad número 2, siempre, ¿verdad? Con un poco de historia reciente y política del Salvador, basados, por supuesto, ¿verdad? En hechos e investigaciones y testimonios que sí se han desarrollado en este periodo. En clases anteriores hemos tocado, ¿verdad? Mucho de dónde se originan parte de muchos sucesos o fenómenos que han marcado la historia y por supuesto que van a seguirla marcando, ya sea por décadas, ya sea por siglos y no digamos, ¿verdad? Por milenios. Dentro de esto, pues ahora nos toca ver, ¿verdad? Como parte fundamental de la historia, el periodo militarista. La vez anterior hablamos un poquito, ¿verdad? De los hechos y sucesos que se habían desarrollado siempre con esta dinámica. Desde, ¿por qué no decirlo, verdad? Desde la colonización o, ¿por qué no? Algunas facetas de la historia le llaman desde el descubrimiento. Pero de igual forma, nos vamos a remontar siempre, ¿verdad? Siguiendo nuestro programa de estudio y, por supuesto, nuestros guiones en desarrollo, ¿verdad? Básico de la asignatura, mostrando, ¿verdad? Un par de eventos y sucesos, ¿verdad? Que de igual forma son de forma explicativa para poder, ¿verdad? Adoptarnos a nuestro análisis, adoptarlos a nuestra vida y, ¿por qué no decirlo, verdad? Adoptarlos al día de mañana, se llegue una evaluación, como lo repito siempre, en todas las tutorías, usted, ¿verdad? Sepa responder o acertar de forma lógica. Acertar de forma lógica es cuando realmente ha conocido, ha escuchado un poquito de historia o por supuesto se ha desarrollado la competencia del análisis, porque eso se va haciendo a través de la lectura y por supuesto a través de la escucha y la visualización. Yo sé que no todos aprenden al mismo ritmo, pero de hecho, pues de una o dos veces al repasar, pues se va entendiendo la temática. Repito, en esta ocasión voy a ver el periodo militarista. Acá hemos decidido presentarles un par de fotografías de cómo se fue desarrollando. Si se fijan, hablar de periodo militarista, vamos a desarrollar el término como tal, ¿verdad? Hace referencia a cierta historia, a ciertas décadas. Y militarista hace referencia al término a que un solo mandato se regía o dominaba bajo la presión o bajo el dominio de autoridad militar. Bien, nuestros indicadores de logro nos dicen que vamos a comparar distintos gobiernos y militares del siglo XX. Pues lo vamos a realizar en este recorrido. Asimismo, otro indicador de logro que pide la asignatura, basado en el Ministerio también de Educación, nos dice que vamos a investigar y por supuesto vamos a ser críticos con responsabilidad de documentos, consultas sobre protestas, elecciones y surgimiento de nuevos grupos revolucionarios. Vamos a definir más adelantito lo que significa grupos revolucionarios. Pues antes de comenzar, yo quiero saber si alguien me averiguó porque vuelvo por segunda vez en la clase a preguntar, ¿verdad?, quién era Maximiliano Hernández Martínez, porque este señor sí, sí que tiene bastante, ¿verdad? Legado, tiene bastantes hechos que han ocurrido en nuestro país. Así que esperaría, ¿verdad? Alguna respuesta o si lo habrá escuchado, ¿verdad? Si le preguntó a sus padres. Dejo, ¿verdad? Por acá unos segundos para ver si alguien investigó, me dice quién fue, qué hizo, ¿verdad? Lo mencioné en otras clases también. Bueno, fue presidente y vicepresidente y a la vez militar. Excelente, muy bien, Alejandra. Eso es un dato muy certero porque pues él, ¿verdad? Ya vamos a seguir dando datos sobre cómo realmente hizo el golpe de Estado, ¿verdad? Al presidente que se mantenía en ese momento. ¿Alguien más? Elder, ¿cómo estamos, Elder? Buenas noches, profe. Ajá, qué bien. Creo que no estuviste en la clase pasada, ¿verdad? No, profe, no me pude conectar. Ah, bueno, bueno. Estoy teniendo bastantes problemas con la conexión, por lo mismo la lluvia. Y Sí, hace rato se fue la luz, pero gracias a Dios no se fue la señal, si no, no me hubiera podido conectar. tiene razón. Al igual, ¿verdad? Es de San Salvador usted. No, de Proloquilta. Ah, va, perfecto. No estamos tan lejanos en las cordilleras, porque sí, de igual acá en San Salvador se fue la luz, estaba un poco preocupado. Pero bien, me alegra, ¿verdad? Saber que está, ¿verdad? Elder, Alejandra, Jacqueline, Jamie, Daniel, ¿verdad? Que estuvimos en un par de tertulias también hablando sobre aportes. Pues mencionar que
lo que hizo Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Como vicepresidente y bajo su carrera militar, formada ¿a dónde? ¿A dónde fue, Alejandra? ¿A dónde se fue a formar este tipo? ¿En qué país? ¿No lo recuerda, Jacqueline? Honduras, creo que fue. ¿O no, Elder? ¿Jamie? No, profe, eso sí ya no lo No recuerdo. lo recuerda. Muy bien. Vamos a ver el video entonces. Fue en Guatemala. Pues dentro de este proceso traían muchas ideologías y lograron ver la imagen que coloqué en marca de agua por ahí, a la par de los indicadores. ¿Verdad que se ve como una huella? Y cree que es de un zapato común. Es de una bota militar. Excelente, muy bien. Eso me gusta, los sentidos persuasivos. En investigación y parte, ¿verdad? En esta práctica social, pues nosotros tenemos que ser muy despiertos y críticos en esa faceta. Pues la bota militar significa mucho y ver esa huella, aquí va, ¿verdad? El sinónimo de estos aportes. Dentro de ellos, pues los regímenes militares se caracterizan mucho por un gobierno autoritario. ¿Qué es un gobierno autoritario? Que prácticamente, ya sea de mayor o menor grado, dominan todas las instituciones ejecutivas, que tiene que ver quién está en el poder ejecutivo, es el presidente, también lo denomina. Legislativa, que actualmente tenemos 84 diputados, imagínense en ese momento también, y parto desde 1931, jóvenes. No olvidemos esa fecha, si usted está anotando, o de igual forma cuando vea el video, parto desde 1931, que este señor, ¿verdad? Maximiliano Hernández Martínez marcó toda nuestra historia, ¿verdad? Nuestra cronología, la desarrolló y de hecho sigue sonando, ¿verdad? En muchos artículos de universidades, de estudios latinoamericanos, entre otros. Entonces, definir el régimen militar significa un gobierno de mando ejecutivo, legislativo y judicial. Imagínense una sola concentración de poder. Cuando estos poderes surgieron, ¿verdad? También en Europa y por supuesto se adoptaron a estos países republicanos y liberales con la razón, ¿verdad?, de que el mando no sea en un solo grupo. Pues lamentablemente tuvimos estos gobiernos militares y como lo dice el término, tenían el mandato completo y el control. Y esto es a través no de una varita mágica, no de un discurso, sino que a través de la fuerza y las fuerzas armadas. Esto indica que son militares en su proceso, ¿verdad? De cualquier forma de control. Entonces, para ellos no les interesaba el control democrático. Para ellos, en otras tutorías mencionaba, ¿verdad?, que la democracia no valía. Tampoco, ¿verdad? Lo de elecciones. Y si en un momento se sometían lo de elecciones, pues eran fraudulentas, súper fraudulentas, ¿verdad? Donde realmente ellos, a través de la fuerza, a través de un fusil o la represión, pues decían, el ganador es él, y lo colocamos y lo colocamos, ¿verdad? No había mediación. Asimismo, pues también, ¿verdad? Fue que se fueron desarrollando porque quería hacer hincapié también a la masacre, ¿verdad? Que se desarrolló en 1932. Una masacre muy, muy lamentable que hasta la fecha, pues fue la muerte de la cultura, fue la muerte de muchos ciudadanos, campesinos y por supuesto indígenas. Y lamento porque esta fecha me gusta jugar con números porque en 1945 es que se declara, ¿verdad? Lo de derechos humanos con la Organización de Naciones Unidas. Pues fíjense, de 1945 hacia abajo, ninguna comunidad internacional iba a meter las manos por nosotros. Y si las metía, pues había ya existían ideas acá bastante, ¿verdad? De rebelión. Y ideas, pues que realmente la gente, por su naturaleza de sobrevivencia, tendía a organizarse. Y aparte de organizarse, tendía, ¿verdad?, a generar espacios de aglutimiento de personas para luchar por sus derechos. Un derecho natural, podríamos decirle, porque en aquel momento ni se manifestaban de decir derechos humanos. Pues continuando, siempre, ¿verdad?, con nuestra parte cronológica, desde 1931, ¿verdad?, El Salvador ha sido gobernado por ¿quiénes? Por militares. Y esto se termina en el 79, estimados. 1979, donde realmente, ¿verdad?, un partido que estuvo también en una década acá, voy a remontarme al futuro, que es la de ustedes, que es llamado FMLN, pues a partir de ahí
se empoderó con varias organizaciones para romper toda esta faceta. Si hacemos la fecha, ¿verdad? Por ahí si tiene una calculadora, 1931 a 1979, alguien que me dé el dato más adelantito, me diga, profesor, ya lo tengo. Entonces, vea cuántos años estuvimos de represión, cuántos años tuvimos, ¿verdad? De pantomimas que decían que iban a respetar la democracia. ¿Cuántas? Perdón, ¿cuánto dijo? De 1931 a 1979. Quiero que tengan esos datos. ¿Por qué me gusta jugar mucho así también, hasta con los números, para que digan ustedes, cierto, nos vamos a remontar a la historia? Imagínense cuántos años estuvo nuestros antepasados, cuántas muertes hubieran. Pues basado siempre desde esta fecha, desde la insurrección y la muerte de muchos indígenas y campesinos, pues los militares hicieron de las suyas a través de, siempre, ¿verdad? A través de cerebros intelectuales jóvenes. Y están los otros cerebros, de hecho. ¿Cuáles son los cerebros intelectuales? Que se sentaban en mesas, tardes, noches, días, para planear el rumbo del país en ese momento. Y lo de acción lo manifestaba a través de la Fuerza Armada. Entonces, a partir de esa época, nuestro país, ¿verdad?, ha sido muy imperado por persecuciones políticas. ¿Qué es una persecución política? Pues si no estabas de acuerdo con el gobierno, te iban a sacar a ti y tu familia por torturas. Imagínense, dime con quién te estás organizando, quién es tu líder en aquel momento. Es más, me cuenta mi Lo padre. tengo, profe. Hola, Ale, Ya lo tengo. ¿cuántos 40 años? años. ¿Cuánto? 40. 48. 48, desde 1931 a 1979. A 1979 son 48 años. Excelente, vamos a hacer, ¿verdad? La faceta. Ve ahí, Ale, también. Entonces, vean estos más de 4 décadas, ¿verdad? Ya casi para la quinta. Vean esas décadas. Las décadas son de 10 años, que sí sufrimos mucho. Hasta la fecha me había quedado con el ejemplo, estimados jóvenes, sobre mi padre, porque trabajó en la Universidad del Salvador. Él como, pues, actualmente se llaman albañiles, pues él le tocaba, este, estar con el personal abriendo calles, entre otros. Entonces, por el hecho de ingresar a una universidad o pertenecer a cierta tendencia, pues los gobiernos y los militares, pues así como ahora, ¿verdad? El régimen de sección. Ves un joven o algo que parece sospechoso según ley, pues tendían a revisarte, a ver tus pertenencias, a ver tu cédula, porque en ese momento era cédula. Y él me cuenta, ¿verdad? Varias cosas que pasaron porque mencioné la Universidad del Salvador, porque en ese momento el tanque de pensamiento o la rebeldía provenía de ahí, provenía de esas grandes marchas y por supuesto provenían de cómo ellos iban desarrollando, ¿verdad? La parte de rebelión. Y en otros términos se utilizaba de la parte de la revolución. Término de revolución es cambio, oye. En nuestro país se ha como estigmatizado que es, uy, malo la revolución. No, son cambios totales. La iglesia lo hace, las parejas lo hacen, ¿verdad? Cuando cometen un error, los hogares también. Uno como tal, pues cambia. Imagínense un cambio revolucionario académico es lo que van a hacer ustedes de aquí adentro de, yo le he contado, 16 o 14 meses. Porque ya vamos a terminar el año, jóvenes, y ya van a pasar a segundo. Pues los que son de general estarían egresando en el 2023, ya por ahí por noviembre, ¿verdad? Ya tramitando papeles. Pues sería un gran orgullo, ¿verdad? Para mí hasta se siente una euforia de decir que bueno, ¿verdad? Yo formé este joven, yo formé esta chica, sí. Volviendo al caso, entonces se daban muchas persecuciones políticas, torturas, secuestros, asesinatos, fraudes electorales que no tenían que faltar y por supuesto los golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿No nos parece cómo está llevando el rumbo del país? Pues démosle golpe de Estado a través de entre ellos. Eso sí, quiero mencionar algo muy importante. En esta ocasión de la historia, para que ustedes la puedan digerir o la puedan entender, en ese momento se manejaba un término de oligarquía. La oligarquía era un grupo de poder, grupo económico también, ¿verdad? Que negociaba con el otro grupo militar para decir, si nos parece como Estado, cómo están funcionando las políticas, no nos parece, si podemos expropiar, expropiar es quitar, si podemos generar esta política a favor. Es así como se fue concentrando el poder y luego va surgiendo uno. Y ese tercero, adivinen de dónde surge. Después de que la gente la han matado y todo, cree que queda feliz. Los demás familiares. ¿Me podrían dar una opinión?
Imagínense esos 24.000 a 30.000 muertos de 1932, campesinos y indígenas. ¿Qué pasará con la familia que quedó viva? Me imagino que se quedaron tristes y con resentimiento de querer hacer algo para que el presidente lo destituya o algo por el estilo. Excelente, muy bien. Entonces ese tercer grupo fue empoderándose cada día más, que fue avanzando y dijo, ya basta hasta llegar al 79. Pero no quiero llegarme hasta ahorita, hasta allá, porque realmente necesito que veamos un par de años más, quinquenios de 5, cómo se fueron desarrollando. Entonces, muchas víctimas allí murieron, ¿verdad? Yo aquí tengo un dato de 32.000, en otros libros tengo de 24.000, pero hay un par de comisiones de la Universidad Centroamericana, que es la UCA, y la Universidad del Salvador, la llamada nacional, pues ellos tienen un dato, ¿verdad?, que van actualizando cada día con estudios antropológicos y estudios de casos. Entonces, la historia no nos ha mentido y testimonios como estos, ¿verdad?, bien interesantes, porque hay gente que hay grabaciones, hay narraciones, de hecho, estudiantes y maestros que se han movido a estos lados, ¿verdad?, donde pasaron estas masacres. Y bajo ellos, pues yo estoy repitiéndolas. Y estoy repitiéndolas con un análisis muy crítico hacia ustedes. Y es lo mismo que quiero que adoptemos. Entonces, lo que dijo el compañerito, quedaron con resentimiento. El tercer grupo, basta. ¿Qué podemos hacer? Organicémonos. Veamos cómo nos desarrollamos. Y va surgiendo la famosa grupos revolucionarios. Ya habían tendencias de doctrina, de tendencias comunistas. Pronto vamos a ver los términos capitalismo, comunismo, socialismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el hecho de que alguien pudiese leer mucho, saliera de la universidad, estuviera en la universidad, sabía que ese estudiante o esa persona iba a ser muy crítico a lo que estaba pasando con el gobierno, a todas las atrocidades, entonces te iban a perseguir. Era muy lógico o era no convenía que, porque no había ni medios de comunicación, porque todo era pues bajo a texto, bajo a cartas, hasta incluso me podría decir, va a señas. Entonces, era una amenaza que usted estuviera en aquel momento, que anduviera sus libros, que queriéndose superar, porque sabía que un profesional iba a criticar. Es por eso que vamos en esta línea también. Un ejemplo, y aquí, ¿verdad? No me gusta ocultar como sociólogo, pero yo tengo que ser crítico del gobierno, jóvenes. Aplaudir lo que está bueno y también, ¿verdad? Darle un análisis crítico a lo que está pasando. Eso sí, eh, trato la manera de que a partir de la crítica también nosotros propongamos la solución. O digamos, esto se puede generar o esta propuesta puede ser bajo esta vía. Entonces, continuando un par de sucesos que se desarrollaron, ¿verdad? Aquí podemos ver hasta el estilo, ¿verdad? De vestimentas, cómo ellos tenían sus lentes, su forma de actuar. En esta imagen nos dice mucho sus juntas, ¿verdad? Cuando ellos se dirigían al pueblo o se dirigían a prácticamente a ciertos grupos, esa era la fotografía remontada a partir del 31. Entonces, el militarismo en El Salvador se expresó, ¿verdad?, bajo este señor. ¿Qué señor? Aquí se los he marcado hasta en negrita. Maximiliano Hernández Martínez. Pues, fuera de esto, ¿verdad?, desde 1931 al 44, pues a la renuncia de él, pues suceden otros golpes de estados, se van desarrollando cambios económicos, se van desarrollando pues nuevas estrategias hacia la población. Les dije, en 1945 surgen los derechos humanos y a partir de allí ya una comunidad internacional pues se acerca a nuestro país y dice, basta ya de atrocidades, vamos a tenerlos en vigilancia, vamos a tenernos, ¿verdad?, parte de dominio, ¿verdad? Porque un país es autónomo, se llama autonomía, tiene derecho la misma población a elegir, pero la comunidad internacional también tiene derecho que si violentan tus derechos, pues ellos interceden. Entonces, este señor, aparte de dejar muchos legados negativos, también tiene un par de positivos, como la no vagancia, como más adelante, pues también, ¿verdad? Les manifestaba que a los jueces corruptos los fusilaba. No sé qué me dicen de eso ustedes. ¿Qué dice Daniel y Jacqueline? Está bueno que en ese momento Maximiliano Hernández a todo juez corrupto lo fusilara. Ajá. Jacqueline. Bueno, yo tengo mi opinión, A ¿verdad? ver, Ale, Una breve ajá. opinión. Ujú. Pues para mí
estaba bien para terminar con la corrupción. Fíjese que hay unos términos que Puedo yo... dar mi punto de vista yo, profe. Excelente, Elder. Vamos, estamos abiertos ahí. Pues si eran corruptos deberían de ser castigados, ¿verdad? Pero tampoco con la muerte, porque el único que puede matar es Dios, y bien lo dice la Biblia, ¿verdad? Igual, está bien que los hayan castigado, pero tampoco era para quitarles la vida. Igual el que los mataba no era un santo también. Muy bien, ¿verdad? La gran atrocidad de vincularle la orden de 24, 32 mil, ¿verdad? Muertos. Muy dicho, bien dicho. Entonces, analizando siempre la historia y por supuesto haciéndola participativa, pues a mí me gusta escuchar a mis estudiantes cómo ven el punto de vista. Y si se fijan, ahorita acaban de diferir. No todos se ponen de acuerdo en ese momento porque cada uno lo va a hablar desde su contexto, desde su realidad. Les hablaba que a mí me gusta hacer mis análisis muy metáforos. Por ejemplo, la corrupción yo la tomo como un cáncer. ¿Qué es el cáncer? Te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo y hasta te va a asesinarte. Entonces la corrupción también tiene un punto donde asesina a muchas poblaciones. Por ejemplo, como saquear o expropiar, ¿verdad? Las pertenencias o el tesoro o, por qué no decirle, ¿verdad? Las finanzas de nuestro Estado, sabiendo que estas pueden ser invertidas en qué? En salud, educación, seguridad, en economía, ¿verdad? Nuestra Constitución misma lo dice. Más adelante vamos a meter un extra de que vamos a ver, bueno, yo me voy a comprometer virtualmente en mandarles la Constitución de la República virtual. Se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a leer un par de artículos, que qué hermoso fuese si todo se cumpliese, desde los derechos como parte fundamental del salvadoreño, como centro de atención en todo. Entonces, este señor suena muchas veces por sus aspectos positivos y negativos, porque realmente también hay una carretera que se llama de Oro, que une, ¿verdad?, parte de la zona norte o de oriente a occidente, y esta va para San Miguel, incluso pasa por San Martín, entre otros. Pues en muchas gestiones militares a los presos no los tenían allí, ¿verdad? Con premiados, los sacaban a abrir carreteras. Entonces, no sé qué me dice ahorita mis estudiantes, si hizo bien este señor, porque yo no soy alcanzativo, pero todos los funcionarios tienen sus asesores, y en especial antropólogos, sociólogos o historiadores o economistas. Si se fijan, hay muchas políticas de este actual presidente que se parecen a las que el gobierno militar hizo de hace, ¿por qué no decirlos? De hace 100 años. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, de las carreteras, que sacaran a los presos. En eso sí está bien, porque si, pues sí, quieras o no, que estén presos significa un gasto para la presidencia, por eso es que el presidente también de ahora les da poca comida. Entonces, si lo podía poner a trabajar, desde mi punto de vista, está bien. Excelente. Entonces, yo quiero, ahora observen por qué les digo que, bueno, aparte de esto, como fungimos los maestros, también fungimos como asesores. Vean cómo se está repitiendo la historia. Hace meses vi un programa que el presidente lanzó, ¿verdad? De la gente de confianza, la sacó de los presos de confianza, los sacó en fase de confianza, los movilizó al campo a fumigar, a reparar escuelas, entre otros, ¿verdad? Pero, o sea, esos programas tienen inversión también y por supuesto tienen un buen logro. Ahora, todo se está desarrollando bajo el derecho. Como les repito, en 1945 esa fecha tiene que quedarse, estimados jóvenes. Desde ahí, desde esa declaración, desde ese momento, se ejecutan, ¿verdad?, los derechos humanos. Y el país se suscribió. Por ejemplo, la ONU es una organización internacional, ¿verdad? De estados americanos, también tiene que ver mucho con eso, con la OEA, ¿verdad? Entonces, las Naciones Unidas tiene suscritos a muchos países, de los cuales ven temas, por ejemplo, de salud, de economía, y no digamos, ¿verdad? La premisa fundamental o la columna es el derecho. Entonces, para no repetirles ni aburrirles, Maximiliano Hernández Martínez tuvo muchas cosas a favor y muchas en contra. También los gobiernos militares tuvieron, ¿verdad?, su protagonismo, pues insertaron, ¿verdad?, el seguro social. Dentro de los gobiernos militares también se dio
una fecha muy interesante que nos marcó como país y por supuesto, ¿verdad? Que hasta la fecha peleamos con un país vecino llamado Honduras. Para muchos lo conocen como la guerra del fútbol, para otros la conocen como la parte económica. Pues yo quiero desmentir eso y es que en ese momento, ¿verdad? Como estaba surgiendo y por supuesto se estaba desarrollando el mercado común centroamericano, donde entre nosotros intercambiamos hasta la fecha, intercambiamos también, jóvenes. No vayan a pensar que todo lo que consumimos somos autosostenibles, no. Le compramos a Honduras. Voy a, así de forma general, ¿verdad? Porque estos temas se ven bastante en tercer ciclo. Eh, los lácteos siempre provienen de Nicaragua, las carnes también de Nicaragua. Honduras nos ayuda mucho con el grano, verduras, frutas también, ¿verdad? Y Guatemala también con las hortalizas, entre otros. En sí, yo tengo un dato por ahí muy interesante que pueden decir, profe, ¿y por qué nos está dando esto? Para que ustedes vean cómo antes o inició este intercambio comerciales y que realmente, ¿verdad? Las divisas que llamadas monedas o llamadas ganancias se fueron, ¿verdad? Desarrollando y generando disputas. Entonces, en el 69, la guerra conocida, ¿verdad? Entre Honduras y El Salvador, pues sufrieron muchas bajas, la verdad. Y estuvo a mano siempre de estos gobiernos militares. ¿Por qué no decirlo, verdad? Para ir cerrando un poco, es importante, ¿verdad? Destacar que en las políticas de Martínez, pues se consideraron bastante, ¿verdad? El control de instituciones. Siempre hubo, ¿verdad? Mucha sangre derramada y esta sangre inocente, porque ¿cómo puedo controlar esta o cómo puedo mencionar o emitir este comentario de inocente? Porque siempre eran los más desfavorecidos, aquella gente que no tenía ni luz, que realmente sus condiciones de casa o de techo eran muy precarias, entre otras, ¿verdad? Para ir cerrando, eh, tenemos, ¿verdad? Acá unas características de las doctrinas políticas y porque les he colocado también, ¿verdad? A la hora del momento de escribir, de lo que decía nuestro compañerito, ¿verdad? Regidos por 47, 48 años, pues le acertó. Les he dejado en paréntesis los años, ¿verdad?, que más relevantes hemos tenido en el gobierno militar. Una represión completa, entre otros. Bajo eso, manifestábamos, ¿verdad?, sobre la organización de la ciudadanía o del pueblo en general. Y esto se componía, así les soy muy honesto, de siempre indígenas, campesinos, de obreros, de jornaleros, de agricultores, de ganaderos, entre otros. Pues uno de los más fuertes, y que incluso quiero que busquen la biografía de Farabundo Martí, este tipo, ¿verdad? Era bastante hacendado, su familia tenía las condiciones bien básicas, es más, tenían a cargo, ¿verdad? Trabajadores, pero él vio la injusticia y decidió, ¿verdad? A irse a la población y organizarla. Pero bajo eso, pues, fue fusilado. Ahí está el dato. Y quiero mencionarles el partido que él estaba armando. Se llamaba Partido Comunista Salvadoreño. Dentro de esto, pues, no les agradaba a los gobiernos militares porque esta doctrina, pues, se basaba mucho en ¿qué? En la igualdad. Se basaba mucho en el respeto de derechos, se basaba mucho del por qué un grupo es favorecido y los que producen no son favorecidos o son siempre, ¿verdad?, reprimidos. Entonces, a partir de estas masacres y represiones, ¿verdad? Y por supuesto faltas eh, a los atentados de la democracia, se fueron desarrollando y constituyendo en muchos, ¿verdad? Organizaciones y células, ¿verdad? En defensa de la misma ciudadanía o la población. Bueno, cierro con la actividad, estimados jóvenes. Voy a dejar el video y la tutoría. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen ver. Yo había mencionado que los puntos clave, ¿verdad? De la evaluación, siempre de externa, ¿verdad? Sea de, de parte, ¿verdad? De los docentes y también del mismo ministerio, siempre recabamos en los temas que hemos explicado y por supuesto en algunas actividades o lecturas que se les deja. Entonces, para la próxima, o quiero que anote y lo vaya registrando ahí en sus páginas o cuadernos, va a escribirme cómo surge el mercado común centroamericano. Va a citarme las ventajas y desventajas. En la actividad 2, nombra las organizaciones surgidas del movimiento popular que conformaron el movimiento guerrillero. Es decir, nos remontamos ya casi al 79, donde las organizaciones empezaron, ¿verdad? Dijeron, ¿y por qué no nos unimos?
¿Por qué no creamos este bloque? ¿Por qué no creamos este colectivo? Y hacemos una sola fusión en contra de lo que está pasando. Y van a darse cuenta que por ahí, ¿verdad? Ya andaba el PCN, ya andaba el PDC, partidos que ahorita ya van muriendo en la Asamblea Legislativa, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, estimados, para cerrar? Ninguna, profe. Excelente. Bien, los que puedan ver el video y de igual forma, ¿verdad? Los que no estuvieron también en vivo, pues queda grabado y por supuesto queda también el guión, ¿verdad? O la bibliografía. Yo le llamo material de apoyo porque este material es muy eh, sistematizado para que ustedes lo puedan entender. Bendiciones, feliz noche y ánimo, ¿verdad? Rompamos ese esquema, seamos revolucionarios de cambio en nuestras vidas primero, ¿verdad? Académicamente y por supuesto organizativamente, ¿verdad? Con nuestra comunidad, con nuestro pasaje, con el medio ambiente, jóvenes. Ya más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo poder cambiar nuestros contextos, ¿verdad? A partir de lo que tenemos. Se cuidan mucho, bendiciones, jóvenes.